En esta mañana quiero compartir con ustedes el tema hambruna en tierra de abundancia. Hambruna en tierra de abundancia. Y cuando uno escucha un tema como este parece un poco contradictorio, porque uno se pregunta cómo puede haber hambruna. La palabra hambruna por definición es escasez. Escasez de lo indispensable para vivir, que es alimento y es agua. Cuando hay escasez de alimento y agua, ¿verdad?, se provoca una hambruna, ¿verdad?, una escasez severa, y parece ilógico que en un lugar donde haya abundancia, a la misma vez haya hambruna, ¿verdad? Y en esta mañana, a través de la palabra del Señor y el pasaje que vamos a reflexionar, vamos a ver, ¿verdad?, cómo sí es posible que en un lugar de abundancia, en un lugar de prosperidad, en un lugar donde hay abundancia de todo, es posible que también ocurra la hambruna. Y es mi oración, y ha sido mi oración, que el Espíritu Santo utilice esta palabra para hablar a nuestro corazón. Si usted ha venido hoy a escuchar al Señor, que sea genuino, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos sintonice con Él y nos dé el entendimiento para usted y yo evaluarnos dónde nos encontramos y dónde Dios quiere que usted y yo estemos. Así que el tema es para aquellos que toman nota, ¿verdad?, hambruna en tierra de abundancia. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro del profeta Amós, el capítulo 8, los versículos 11 y 12. Libro del profeta Amós, profetas menores. Después de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, están los profetas mayores, Jeremías, Ezequiel, Isaías, ¿verdad?, todos esos profetas mayores. Luego están esos libros bien pequeñitos, 2, 3 páginas, son los profetas menores. Y ahí, después del profeta Joel y antes del profeta Abdías, se encuentra el libro del profeta Amós. Así que a medida lo encuentre, si usted es tan amable, nos ponemos de pie para darle lectura a la palabra del Señor. Si no, lo puede leer también en la pantalla, que está a su izquierda, y luego entonces lo busca ahí en su Biblia. Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Padre, te alabamos en esta preciosa mañana. Gracias por la oportunidad que nos has dado de adorarte. Y ahora suplicamos, Espíritu Santo, que abras nuestros oídos espirituales, que sensibilices nuestro corazón para poder escuchar no la voz del predicador, sino poder escuchar tu voz. Te pedimos que hables a nuestros corazones, Espíritu Santo, que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetre lo más profundo de nuestro ser, Padre amado, y que en esta mañana, al salir de este lugar, salgamos distintos a cómo llegamos. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hambruna en tierra de abundancia. Para poder entender este pasaje, es importante que hagamos un poquito de historia, recordar la historia del pueblo de Israel bajo el reinado de Roboán. Y hace varias semanas prediqué sobre eso. El reino se había dividido, ¿verdad?, por causa de malas decisiones del rey Roboán. Las 10 de las 12 tribus de Israel proclamaron a Jeroboam como su rey y se movieron, ¿verdad?, a la región norte, o hicieron el reino del sur. La tribu de Judá y Jerusalén, ¿verdad?, se unieron y Roboam se quedó como rey de esa región, y el reino se dividió en lo que típicamente conocemos como el reino del norte y el reino del sur. Bajo el reinado de Jeroboam, hablamos en aquel entonces, Jeroboam, para que el pueblo no viajara
hasta Jerusalén, que era el lugar donde estaba el templo y la presencia de Dios. Creó distintos sustitutos, ¿verdad?, de la presencia de Dios, de la religión, etcétera, etcétera. Y poco a poco sacó, ¿verdad?, quitó del corazón de esas 10 tribus de Israel el ir a Jerusalén y adorar a Dios y tener una relación correcta con Dios. Por 8 años después de esa división, el reino del norte y el reino del sur se mantuvieron en guerra. Es decir, aunque eran hermanos, aunque eran pueblo uno, hermanos, ¿verdad?, por la misma sangre, de la misma nacionalidad y todo, crearon, ¿verdad?, estos dos reyes, y estos dos pueblos vivieron en constante guerra y en conflicto por 8 años. Y dice la historia bíblica que debido a que los pueblos enemigos comenzaron a atacarlos, comenzaron a invadirlo, tanto el reino del norte como el reino del sur, estos dos reinos decidieron en un momento dado de esa historia hacer alianza para entre los dos destruir a los enemigos comunes que tenían. Y dice que esas alianzas que les ayudaron a derrotar a otros ejércitos y otras naciones enemigas que venían a invadirlo, provocó que tanto en el reino del norte como el reino del sur se estableciera un tiempo de paz. Dejaron de vivir en guerra y se estableció un tiempo de paz entre los dos reinos, y a lo largo de distintos reinados, ambos pueblos, tanto el reino del norte como el reino del sur, vivieron momentos de abundancia, vivieron momentos de escasez, y estuvieron, ¿verdad?, por muchísimos años en ese sube y baja, si lo podemos decir así, en su vida social, en su vida política, en su vida económica, momentos de gran abundancia y prosperidad, momentos de crisis y situaciones adversas por muchos y muchos años. En el contexto del profeta Amós estaba reinando Jeroboam II, que no era hijo de Jeroboam, ese que causó, ¿verdad?, esa división en el pueblo, sino que era como el rey número 14 que tenía el pueblo de Israel. Así que habían pasado cientos de años, ¿verdad?, muchísimos años a través de esa dinámica que vivió el pueblo. Pero dice el texto bíblico en Reyes y en Crónicas, ¿verdad?, que durante el tiempo de ese reinado, Jeroboam II, fue un tiempo de gran prosperidad económica. El pueblo tenía abundancia de pan. El pueblo vivía en un momento social muy saludable. El pueblo vivía de gran prosperidad económica. El pueblo vivía de gran estabilidad política. Sin embargo, interesantemente, aunque el pueblo vivía quizás uno de los momentos más gloriosos desde el punto de vista terrenal, social, económico y político, a la misma vez que estaban conformes con ese entorno social, económico y político de prosperidad que vivían, dice la Escritura, que asimismo también el pueblo creció en una apatía hacia Dios y hacia su palabra. Es decir, que Dios a través de ese tiempo, no tan solamente bajo Jeroboam, se habían alejado de Dios, sino que distintos reyes fueron apartando el corazón del pueblo de los preceptos y los mandamientos de Dios, y el pueblo fue recibiendo distintos mensajes a través de distintos profetas que Dios enviaba, y el pueblo rechazó la voz de los profetas. El pueblo rechazaba el mensaje de Dios, y en su corazón creó apatía hacia Dios y hacia su palabra. Tan fuerte era la apatía que había en el pueblo en ese tiempo, que dice la Escritura, si usted lee un poco más para atrás en el libro del profeta Amós, que el pueblo extorsionaba a la gente. Abusaban del pobre, se aprovechaban del necesitado, corrompían la justicia. A pesar de toda la prosperidad y la abundancia que tenían, como es típico en la sociedad y en el corazón del hombre, el pueblo que había conocido a Dios se había convertido en un pueblo malo, haciendo daño a sus hermanos. Y Dios, en medio de ese escenario, llama entonces al profeta Amós, que interesantemente no era del reino del norte. Era un profeta del reino del sur, un hombre del reino del sur. De hecho, él se describe a sí mismo, él era un pastor de ovejas.
Y pastoreando las ovejas, Dios lo llama y le dice, tienes que ir al reino del norte y le vas a profetizar mi palabra a este pueblo. Y en ese escenario específicamente nos encontramos en el pasaje que acabamos de leer. Dice el texto que Dios le dice al profeta, tú vas a ir y vas a declarar estas palabras de juicio sobre el pueblo. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, lo que sería por definición típicamente una hambruna, sino que van a tener que hambruna de oír la palabra de Dios, la palabra del Señor. Es decir, que Dios le estaba diciendo que como consecuencia de la apatía y la dureza de su corazón para escuchar las advertencias, el consejo de Dios, lo que Dios quería para ellos, el que se arrepintieran de sus pecados, el que se volvieran al Señor y ellos permanecer en esa actitud de dureza en su corazón y de rechazo a los profetas de Dios y de rechazo al mensaje de Dios. Dios dijo, como ustedes persisten en ignorar mi consejo, en ignorar mi palabra, en ignorar mi voluntad, yo voy a enviar sobre ustedes una gran hambre, no de pan ni de agua, sino de la palabra de Dios. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, como ustedes no quieren escucharme, yo voy a guardar silencio. Yo me voy a callar la boca. Y no les voy a hablar más. Y cuando uno mira este pasaje, quizá usted se pregunta, bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con lo que nosotros estamos viviendo hoy en día? Y tiene mucho que ver. Mientras yo meditaba en este pasaje, el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me hacía ver que al igual que pasó con el pueblo de Israel en ese entonces, lo mismo ha acontecido con su iglesia, en el pueblo de Dios. La abundancia material a la que nos hemos acostumbrado, las comodidades que disfrutamos, los placeres que nos son puestos todos los días sobre la mesa, han llevado al pueblo de Dios a una apatía espiritual, a un ignorar el consejo de Dios. Aún en un país como el nuestro, que hay tanta predicación y abundancia de la palabra de Dios, hay muchísima gente en la vida del pueblo de Dios, en la iglesia, y los hay aquí también en esta mañana, que están viviendo una hambruna de la palabra de Dios, que Dios hace tiempo no les habla, que hace tiempo dejaron de escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos decidieron en un momento dado ignorar a los profetas, ignorar a los mensajeros de Dios, ignorar el consejo de Dios, ignorar las advertencias de Dios, no escuchar a Dios, no hacerle caso a Dios, taparse los oídos para no oír lo que Dios estaba diciéndoles y declarándoles. Y Dios ha dicho, pues no te voy a hablar más. Y al igual que hizo con el pueblo de Israel en tiempos del profeta Amós, hay mucha gente de igual manera en el pueblo de Dios hoy que tampoco están escuchando a Dios. Que vienen a la iglesia, que se sientan y escuchan los cultos, que están participando de las cosas que típicamente hacemos, pero hace tiempo Dios dejó de hablarles. Dejaron de escuchar a Dios, Dios guardó silencio. Y cuando uno es cristiano, cuando uno ha conocido a Dios, si Dios deja de hablarle a uno, uno cae en una crisis. Así mismo como si de momento se cayera la economía, escaseara, cerraran los muelles, dejara de llegar el alimento, se secara, no dejara de llover y se siguen secando los embalses y todo lo demás y comienza a escasear el agua, comienza el pueblo a caer en una crisis porque son elementos indispensables para la vida. En el campo espiritual acontece lo mismo. Cuando usted, que es cristiano, que tiene el Espíritu Santo, se ha resistido a escuchar a Dios, ha sido duro en su corazón al mensaje de Dios y Dios guarda silencio, usted también cae en crisis. Hay una hambre por escuchar a Dios, por beber del agua que Dios da, pero Dios ya decidió no hablarle. Y usted cae en crisis.
Y cuando uno está en una crisis de hambre y de sed, uno se vuelve como loco y empieza a correr de un lado al otro para tratar de conseguir la provisión, el agua y el alimento que necesito. Dios dice a través del profeta Amós que cuando escaseara la palabra del Señor, en el versículo 12 dice, ustedes irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué va a pasar? No la hallarán. Y lo mismo pasa en la vida de la iglesia cuando Dios deja de hablarle porque usted cerró el corazón por tanto tiempo para escuchar a Dios. Usted se sienta domingo tras domingo en esa misma silla y aquí se predica la palabra de Dios y usted no lo escucha. Y prendes la radio tratando de escuchar que Dios te vuelva a hablar y no lo escuchas. Y prendes la televisión esperando poder escuchar a Dios y no lo escuchas. Y vas y visitas iglesias, brincas de iglesia en iglesia buscando profeta que hable palabra de Dios y no lo escuchas. Porque ha venido sobre tu vida hambruna. Aun cuando vives en una tierra de abundancia, la prosperidad, los beneficios que has tenido te han hecho olvidarte de Dios. Y has resistido tanto la voz de Dios que Dios dijo, no le hablo más. Y Dios guarda un silencio absoluto en tu vida que provoca que nosotros como creyentes caigamos en una crisis. Y lo que hace la gente cuando no escucha a Dios y cae en esa crisis, siguen buscando y Dios no les habla, es que comienzan a operar en sus fuerzas, en su carne. Disimulan que todo está bien. Aparentan que todo está bien y por dentro están gritando. Están desesperados. Están en crisis. Y quiera el Señor, ha sido mi oración, que usted que hace tiempo dejó de escuchar a Dios, Dios en su gracia permita que usted le escuche hoy. Que usted que está hambriento de Dios y que hace tiempo Dios dejó de hablarte, hoy por su gracia, tú le puedas escuchar. Y puedas volverte a Él. Y puedas arreglar cuentas con Él. Y puedas gozar nuevamente del gozo, la plenitud, la presencia, la bendición que implica estar en comunión con Dios. Pero hay mucha gente en el pueblo de Dios con hambre. Hambre de Dios. Hambre de Dios. Hambre de Dios. Y la Escritura nos muestra algunas razones que pueden provocar la hambruna espiritual. Así como en la vida social y cultural suceden cosas. El agua escasea si no llueve. El alimento escasea si no hay producción, no hay fruto. Hay razones. Asimismo, en la vida espiritual, algunas de estas razones que vamos a mencionar pueden ser la motivación por la cual usted está experimentando hambruna espiritual en su vida. La primera razón es porque posiblemente usted desobedeció la última instrucción que Dios le dio. Dios no te va a hablar hasta que tú decidas obedecerlo de una vez y por todas. El mejor ejemplo de eso es Jonás. Dios le habló al profeta Jonás y le dijo, ve a Nínive y predícales. ¿Y Jonás qué hizo? Tomó un barco en dirección contraria, se fue a Tarsis. ¿Para qué? Para huir del llamado de Dios. Entonces mucha gente está en una hambruna espiritual. Dios tuvo que dejar de hablarles. ¿Por qué? Bueno, porque Dios le dio una instrucción y usted decidió no obedecer la instrucción de Dios. Usted decidió permanecer en lo que usted estaba.
Y si usted permaneció quedarse donde estaba e ignorar deliberadamente el consejo y la instrucción de Dios, Dios le habló varias veces diciéndole que usted tenía que hacer ese ajuste en su vida, pero usted decidió no hacerlo. Dios dijo, pues tú crees que sabes, ok, silencio. No te hablo más. Dale a ver si tú puedes. Entonces mucha gente está en hambruna espiritual porque Dios le dio una instrucción que hicieran algo, que rompieran una relación que no está bien, que dejaran una amistad, que dejara algún tipo de pecado, que diera un paso de fe, que se entregara más a Él, etcétera. Cualquier instrucción que Dios te dio, te pidió que hicieras, te demandó que hicieras y usted decidió no hacerla. Y si usted decidió no hacerla, pues Dios, ¿qué va a hacer? Dios decidió también guardar silencio. Entonces, usted no va a poder salir de la hambruna espiritual a menos que usted decida hoy obedecer a Dios de una vez y por todas. Fíjese que no le estoy preguntando que obedezcas a Dios si te gusta. A Jonás no le gustó obedecer a Dios, pero tuvo que ir a predicar a Nínive. Porque Dios dijo, tienes que ir y predicar a Nínive. Y posiblemente lo que Dios te pidió que dejaras o quisieras o el paso de fe que tomaras no te gusta. Pero como te lo pidió el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño de tu vida, el que te compró con precio de sangre, el que te marcó con el Espíritu Santo y que le perteneces a Él, tú no tienes otra opción. O le obedeces o le obedeces. Pero cuando persistimos no obedecerlo e ignorar el consejo de Dios y cerrar nuestro corazón a lo que Dios nos está llamando, Dios entonces guarda silencio. Y la consecuencia de guardar silencio en nuestra vida por nosotros permanecer en desobediencia es la hambruna espiritual. Y puedes brincar mucho y puedes levantar las manos y puedes haber aplaudido y la tengo y diste vueltas hoy, pero por dentro estás seco. Muriéndote como pasa por dentro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios escasea en tu vida. Hay hambruna. No porque Dios ha cambiado, no porque la fuente de vida no está ahí, no porque no hay gracia suficiente para ir, sino simplemente porque tú decidiste no obedecerlo. Y no solo desobedecer, sino permanecer en tu desobediencia. Entonces, una razón por la cual posiblemente estamos en hambruna espiritual es por nuestra desobediencia. Piensa por un momento, ¿cuál fue la última instrucción que Dios me dio y que yo no hice? Cuando tú miras tu sequedad, su sequía espiritual, el hambre que tienes, el que no escuchas a Dios y empiezas a darle rewind a tu mente. Y tú dices, ¿qué fue lo que Dios me pidió que yo no hice? Y no tienes que pensarlo mucho porque tú lo sabes, tienes el Espíritu Santo. Y tú sabes por qué estás así. Si no te arrepientes, seguirás en hambruna. Sequía sobre tu vida. La segunda posible razón para estar en una hambruna espiritual es posiblemente que haya pecado sin confesar en tu vida. Quizás has pensado erróneamente que porque la gente no te ve, Dios no te ha visto. Te pregunto, ¿qué has permitido que entre en tu corazón? Ya sea a través de tus ojos, a través de tus oídos, a través de tu carne, que Dios no aprueba. ¿Qué pecado está en tu corazón? ¿Qué pecado se ha sentado en tu corazón? Posiblemente tu esposo no lo ve. Posiblemente tu esposa no lo ve. Posiblemente tus padres no lo ven. Seguramente los pastores no lo vemos. Y los que están todos los días aquí reunidos en la iglesia no saben de él. Pero ¿sabes qué? Dios lo sabe. Porque Dios te ve siempre.
a Dios no lo puedes engañar. Entonces hay mucha gente que se disfraza, se esconde dentro de la multitud, alaba y gloria y santo y vive y todo lo demás, pero en su corazón hay pecado. Y si usted tiene pecados que no se ha arrepentido y los ha confesado a Cristo Jesús, su corazón se endurece. Dios no puede bendecirte. Gálatas capítulo 6, los versículos 7 y 8, el apóstol Pablo hablando sobre esta verdad dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es decir, usted no puede engañar a Dios, no podemos escondernos de Dios. Dios sabe todo lo que usted y yo hacemos. Y si usted está permitiendo en su corazón cosas que van contrarias al carácter de Dios, a la naturaleza de Dios y contrarias a su palabra, el Espíritu Santo le advirtió. El Espíritu Santo le dijo. El Espíritu Santo se entristeció y le redarguyó. Pero al igual que el pueblo de Israel en tiempos del profeta Amós, ¿qué usted hizo? Ignoró el consejo de Dios. No quiso escuchar a Dios. Y persistió en permanecer en su pecado y no escuchar a Dios. Y provocó que Dios entonces guardara silencio. Dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios sabe todo. Dios conoce tu vida. No nos podemos esconder de Dios. No pienses que Dios ve el pecado y hace, ay, no, yo no puedo ver el pecado, no puedo verlo. No, Dios te ve en tu pecado y el Espíritu Santo no te deja quieto. Y cuando te metes en una relación, fornicación, adulterio, Dios está ahí y el Espíritu Santo te está diciendo, ¿qué haces aquí si tú no eres de aquí? Cuando estás haciendo lo incorrecto, cuando te metes en el internet, la pornografía, en lugares donde no debes estar, el Espíritu Santo, si eres verdaderamente de Dios, dice, tú no se supone que estés aquí. Pero tu corazón se ha endurecido tanto que es como si Dios te hubiera abandonado. Dejaste de escuchar a Dios. Y está tu vida en miseria, en sequía, en hambre, porque has ignorado constantemente el consejo de Dios. Si hay pecados en tu vida sin confesar, esa también es una razón por la cual posiblemente tu vida está en hambruna. Dios dejó de hablarte. Tercera razón por la cual uno puede experimentar hambruna espiritual en la vida de uno es porque quizás usted haya dañado una relación. Ya sea una relación de amistad, ya sea una relación familiar, matrimonial, ya sea una relación de hermanos en la fe, ya sea una relación laboral. Es decir, a veces con nuestras actitudes, con nuestra boca, con nuestro comportamiento, con la lengua, que Santiago dedicó un capítulo completo para ella, ¿qué hacemos? Destruimos, dañamos relaciones, herimos. Y cuando dañamos, hacemos daño a una amistad, en el matrimonio, en el ámbito laboral, en la iglesia, en la fe, en la comunidad, donde quiera que nos movamos, el Señor no le agrada eso.
Dios nos llamó a ser instrumentos de bendición. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en tiempos del Fretam? ¿Extorsionaba a quién? No a los filisteos, no a los impíos, eran a sus hermanos. Al mismo pueblo, a los pobres, a los desventajados los explotaban. Los extorsionaban, a los de su propia sangre. Entonces, si usted ha dañado una relación o está dañando una relación, definitivamente, y el Espíritu Santo, como les dije, le habla a uno cuando uno está actuando incorrectamente, pero uno persiste en no arreglar, en no sanar, en no pedir perdón, en no restaurar, pues Dios tiene que en muchísimas ocasiones también que guardar silencio. Porque no puede haber odio, resentimiento, heridas en mi corazón y yo seguir como si nada hubiera pasado. Dice Isaías capítulo 1, versículo 15, y lo voy a leer de una versión distinta a la que normalmente proyectamos, a la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta cómo lo plantea. Dice, cuando levanten las manos para orar, no miraré, está hablando Dios. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. ¿A quién engañamos? Permítame hacer una pregunta. Usted y yo, nadie lo está viendo, ni la tiene que contestar. Pero usted y yo, contéstese para usted mismo. ¿Estás en paz con tu esposo? ¿Estás en paz con tu esposa? ¿Estás en paz con tus hijos? ¿Estás en paz con tus padres? ¿Estás en paz con tus vecinos? ¿Estás en paz con tus compañeros de trabajo? ¿Estás en paz con tus hermanos de la iglesia? Porque si en alguna de esas áreas no estás en paz, tienes que arreglar cuentas. Porque Dios no puede tolerar el pecado en nosotros. Usted tiene que estar en paz con todos los hombres, empezando en la casa, la familia. Muchísimas veces vivimos, nuestras relaciones se han fragmentado, se han roto, se han herido por diversas razones y usted podrá debatir si es genuino o válida la excusa que usted tenga o lo que pasó o lo que usted hizo. Es que usted no sabe, pastor, usted puede dar todos los argumentos, pero yo le voy a decir simplemente que Dios dice que hay que amar a todo el mundo, incluyendo a nuestros enemigos. Y hay que bendecirlos. Y hay que servirle. Aún cuando nos hagan mal, hay que ser de testimonio. Aún cuando venga y entre alguien por ahí y me meta preso por predicar a Cristo y decir que el homosexualismo sigue siendo pecado, era pecado, es pecado y será pecado, yo no puedo venir y caerle a palos a los guardias y todo demás. Yo tengo que amarle. Y que aunque cuando le estén dando golpes a uno hay que amarle. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Los amó. Padre, no les tomes en cuenta su pecado. Entonces, si en nuestra vida no estamos en paz con los que nos rodean, familia, amigos, hermanos de la iglesia, vecinos, compañeros de trabajo, y estamos siendo instrumentos para dañar reputaciones, desacreditar a alguien, porque nosotros queremos llegar a un lugar, Dios aborrece eso. Y lo aborrece más si usted es cristiano. Y si usted no se arrepiente y usted está siendo un instrumento de Satanás para destruir, Dios te guardó silencio, se cayó. No puede hablarte, Dios no puede tener comunión contigo si en tu corazón hay ira, resentimiento, amargura. Porque eso no es compatible con el corazón de Dios. Dice Primera de Pedro capítulo 3,
Versículo 7, hablando en el contexto matrimonial. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella, las esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso aplica two way, no solamente diga ahí está el marido mío. No, eso aplica en cualquier dirección. Si usted no está en paz, si usted no está actuando correctamente, ¿cómo usted se atreve a entrar a la presencia de Dios como carita lechuga? Como si nada hubiera pasado. Pero llegan peleando hasta el parking y entran cogiditos de mano al templo. Le ponen pausa a la discusión. Cuando salen del culto, entran al carro y volvió la pelea. O sea, ¿a quién se engaña? ¿Usted se cree que puede engañar a Dios? Pero en el culto estaban. Amado, Dios no lo podemos engañar. Dios conoce el corazón. A tus hijos. Los adolescentes que se creen que engañan a sus padres. Papi no me ve, pero Dios te ve. Y el temor a Dios es más grande que el temor a papi. Porque de papi te puedes escapar, pero de Dios no te puedes escapar. No te puedes escapar. Entonces, si hay en mi corazón resentimiento, amargura, si estoy siendo instrumento para dañar relaciones, pues una posible razón para estar en hambruna espiritual. Y la última razón, pero no menos importante, es quizás que usted ha vivido una vida de apariencia cristiana, pero no ha dejado que Cristo sea quien rija su vida. Mucha gente que vive de apariencia, pero su vida no la dirige Cristo Jesús. Viven lejos del Señor. Vienen y hacen todo lo que se supone que uno haga dentro de la iglesia, pero Cristo no es quien controla su vida. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, voy a leer de otra versión también porque es un poquito más entendible para nosotros, la versión traducción lenguaje actual. Pablo le está hablando a Timoteo y le está hablando de ese evento y dice, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, y estamos cerca, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás, un retrato de nuestra sociedad. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. ¡Wow! Ese es un típico fariseo. Que tienen, dice la Reina Valera, la versión que posiblemente usted tiene, apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Eso es una persona inconversa. Es una persona que no tiene a Cristo en el corazón. Y en las iglesias de nuestra región del mundo, hay mucha gente que se sienta en nuestras iglesias que no tienen a Cristo. Que les gusta la adoración, que les gusta la predicación, que les gusta el aire acondicionado, que les gusta que le cuidan los nenes, que les gusta que hay un buen programa,
que hay unas buenas facilidades y no les causa ningún problema participar de la dinámica del culto y lo que se hace aquí. Al contrario, se emocionan muchísimo y la disfrutan. Pero como no tienen a Cristo en el corazón, cuando salen de aquí, ¿a qué vuelven? A su pecado, a su estilo de vida contrario al carácter de Dios, a hacer aquellas cosas que Dios aborrece porque es su naturaleza. Y posiblemente usted lleva tiempo o está aquí o nos está viendo a través de los medios de comunicación o la televisión en esta mañana y usted simpatiza con la religión, pero no tiene una relación personal con Jesucristo. Usted necesita hoy arrepentirse de su pecado y entregarle la vida y el corazón a Cristo Jesús. Él es el único que puede perdonarle. Y quiera el Señor que como oro y oré para que Dios pudiera hablarle a los que hace tiempo no escuchan a Dios, Dios tuviera gracia para que hoy pudieran volver a escuchar a Dios. Oro y oré al Señor también, que usted que no escucha a Dios porque está muerto espiritualmente, Dios en su gracia hoy, a través del Espíritu Santo, regenere su espíritu muerto, ilumine su corazón y hoy usted pueda escuchar el Evangelio. Hoy usted puede entender cuán lejos está de Dios. Hoy usted puede entender cuán pecador usted y pueda correr a los pies de Cristo Jesús, quien tiene el poder para salvarte, quien tiene el poder para perdonarte, quien tiene el poder para transformarte, que tiene el poder de limpiar todo tu pecado, escribir tu nombre en el libro de la vida, llenarte del Espíritu Santo y hacer una transformación en tu vida. Pero tiene hoy que usted entregarle la vida a Cristo Jesús. Dios no le impresiona en los religiosos. Dios aborrece los religiosos. Le dijo en un momento dado a su pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hoy usted, si no ha conocido a Cristo Jesús, quiera el Señor que hoy escuches la voz de Dios. Y hoy escuches que hay salvación para ti, que hay perdón para ti, que Cristo Jesús es la razón, es el propósito de la vida. Fuiste creado a imagen y semejanza de Él para que vivas una vida para la gloria de Él. Y si no tienes a Cristo Jesús, quizás has probado todo, incluyendo la religión, pero solo Cristo Jesús puede llenar el vacío de tu corazón. Hay hambre de Dios. Hay mucha hambre en el pueblo de Dios por causa de nuestra dureza. Hemos hecho lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Hemos ignorado a los mensajeros, los profetas de Dios. Hemos ignorado el mensaje de Dios. Cuando el Espíritu Santo me hablaba, cogía quizás la pala y decía: esto es para el hermanito que está al lado, esto es para sutano, esto es para fulano. Y no cogías la palabra de Dios para ti. Y persististe en mover para tantos lados la palabra, ignorar el consejo de Dios, que Dios se calló. Dios dejó de hablarte hace tiempo. Y estás seco. Te estás muriendo por dentro, pudiendo tener la vida abundante que Cristo te prometió. Y nos ha tocado, iglesia, vivir un tiempo histórico. Un tiempo que muchos tienen miedo, pero para mí es un tiempo glorioso. Porque de hoy en adelante se va a definir quién es quién. Y Dios está cansado de que haya gente que venga aquí, que cante, que brinque, que salte, pero están secos espiritualmente. Dios está cansado de religión. Dios está buscando gente que esté dispuesta a llenarse de Él. Que se vuelvan a Él de todo corazón. Y usted tiene hoy que tomar una decisión. Una decisión crucial en su vida. Usted, si no quiere continuar en hambre y sed, primero tienes que reconocer tu condición. Tú tienes que reconocer dónde estás, dónde se encuentra tu vida y lo que hiciste. El libro del profeta Jeremías, capítulo 2,
En el versículo 13, el Señor habla de qué fue lo que hizo el pueblo. Y es lo mismo que hemos hecho nosotros. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente, aleluya, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Cuando vivías pegadito de Él, qué bendición era. Cuando decidiste cavar tu propia cisterna y hacer las cosas a tu manera, dime cómo estás. Te estás muriendo. No sabes qué hacer. Perdóneme, hermano. Si usted pensaba que yo venía a darle chijá. Es tiempo de definición. Y usted tiene que tomar decisiones para el bien suyo, de su casa y del reino. Pero usted en primer lugar tiene que reconocer dónde está. Usted tiene que decir, yo estoy hambriento, yo estoy seco como pasa, porque yo rechacé la fuente de vida y me cavé una cisterna a mi propia conveniencia. Yo pensé que era mejor lejos de Dios. Yo pensé que yo podía tener el sartén por el mango. Yo pensé que yo tenía el control, yo podía tener el control de las cosas. Y mira dónde estás. Lo segundo que hay que hacer es que se tiene que usted entonces no solamente reconocer, porque hay mucha gente que reconoce dónde está. De hecho, todos los que están en hambre espiritual reconocen dónde estaban. Porque el Espíritu Santo les estuvo hablando por mucho tiempo. El problema estaba es que aunque reconocían dónde estaban, no se volvieron a Dios. Decidieron permanecer donde estaban. Entonces en esta mañana, si usted escucha a Dios hablarle al corazón, usted puede reconocer nuevamente dónde está, pero si no te vuelves a Dios, nada va a pasar en tu vida. Nada va a acontecer. Te vas a quedar consumiéndote en tu hambruna. Y el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, nos da una descripción maravillosa. Ezequiel 47, versículo 1, Dios le dio una visión al profeta de un agua que sana. Y dice, me hizo volver luego, Ezequiel 47:1, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. El profeta tuvo una visión. Si usted sigue leyendo el texto y los textos anteriores, le va a describir que en la tierra había crisis, había escasez. Los árboles estaban enfermos, los animales estaban enfermos, las aguas estaban contaminadas. Y en medio de esa crisis Dios le da la visión al profeta y le muestra que de la casa de Dios, imagínense que esto es la plataforma, es la casa de Dios, el templo de Dios. Había una puerta y que por la puerta salía agua que era como río. Y si usted sigue leyendo los textos siguientes, se dará cuenta que esa agua que representa a Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, todo lo que esa agua tocaba, se sanaba. Los árboles se sanaban, las aguas contaminadas se sanaban, los animales que tomaban de esa agua se sanaban.
Y Dios le estaba diciendo al profeta lo mismo que nos dice a nosotros, que Él, que es el agua de vida, tiene la solución. Esa agua que representa a Dios tiene el poder de sanar la sequía espiritual. Ahora, hay un dato interesante en ese pasaje y es el lugar por donde salía el agua. Dice que el agua salía por el umbral de la puerta. ¿Alguien sabe lo que es el umbral de la puerta? La parte de abajo de la puerta. Y yo no sé si usted puede imaginarse, si yo estoy sediento y me estoy muriendo de sed y quiero agua, Dios le dijo, no te envío una cascada, porque si me hubiera enviado una cascada, yo simplemente ponía mi mano, tomaba agua y la ingería. Tampoco en la visión del profeta le dijo, ve y toma agua en el estanque, porque si hubiese habido un lago, un estanque de agua, uno se agachaba, tomaba agua y la ingería. La visión del profeta es que el agua que estaba saliendo del templo salía por la parte inferior. Y si usted se está muriendo de sed y el agua está saliendo solamente por debajo de la puerta para tomar agua de esa que sale del templo, ¿sabe qué usted tiene que hacer? Se tiene que tirar de bruces, se tiene que pegar al piso y tomar el agua que sale debajo de la puerta. Lo que Dios está diciendo es, ¿sabe qué? Aunque yo soy el agua de vida, el agua que doy para sanar, te tienes que humillar, te tienes que tirar de pecho, tienes que pegar la boca al umbral y tomar del agua. Y si tomas de esa agua, yo te voy a sanar. No es a tu manera. El problema es que nosotros queremos, no, Dios, a mi manera. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Hay que reconocer la condición y hay que tirarse de bruces y tomar y chupar del agua que sale debajo de la puerta, que es el agua que sana. El problema es que no queremos. Queremos ajustar a Dios a nuestra manera. Y Dios dice, es a mi manera. Tú quieres agua de vida, vienes bajo mis condiciones. Y yo voy a saciar tu sed. Y yo te voy a dar maná. Y no vas a tener más hambre. Tu hambruna cesará. Pero hay que reconocer dónde estamos. Y hay que volvernos a Dios. Y yo no sé dónde está tu vida, amado. Y qué bueno que no lo sé. Porque me podría dar un infarto hoy. Pero por el Espíritu Santo, yo sé que aquí hay mucha gente con hambre. Que hace tiempo no escuchan a Dios. Y has seguido haciendo las cosas. Y has seguido funcionando. Pero hace tiempo estás gritando. Necesito escuchar a Dios. Y has buscado profetas en distintos lugares. Para ver si escuchas a Dios. Y lo mismo que le pasó a Moisés, ¿sabes qué? Y no lo hallas. Pero quiera el Señor que hoy usted, Dios haya decidido hablarle. Que hoy Dios haya decidido no guardar más silencio y volver a hablar a tu corazón. Para que tú puedas reconocer tu condición y puedas volverte de todo corazón a Él. Estamos en tiempos críticos para la vida de la iglesia. Quizá seamos la iglesia que nos toque vivir el último despertar espiritual antes del regreso de Cristo. Pero para eso hay que estar dispuesto a meterse con Dios. Hay que dejar ya el cristianismo superficial. Hay que dejar ya el jueguito a la religión. Hay que volverse a Cristo de todo corazón. Y yo no sé usted, pero yo creo que Dios es bueno, que es maravilloso,
que Él sigue reinando. Usted miraba el viernes después de la decisión del Tribunal Supremo. Uno se pone a mirar. Yo no soy muy fanático de estar metido en las redes, pero de vez en cuando voy y miro. Y tú ves a tanto cristiano desesperado, desorientado. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué le va a pasar ahora? ¿Y qué va a ser de nosotros? Entonces eso me dice a mí, yo digo, esa persona está seca. Porque el que está pegado a la vid, que es Cristo, el tribunal dijo lo que dijo, pero Dios sigue siendo rey. Es fácil decir amén. Es difícil vivir el amén. Caminar seguro de lo que nosotros creemos. Cuando usted está pegado a la vid, hay vida abundante. Estamos viendo principios de dolores. Y si usted no se vuelve a Dios, el hambre que llevas viviendo se va a poner peor. Y hoy el Dios de gracia, el Dios de amor, el Dios de misericordia, te extiende un brazo de amor para que te vuelvas a Él. Cierra tus ojitos por un momento, inclina tu rostro. Voy a hacer 2 llamados. Y por favor, no te vayas sin responder hoy a Dios. No te muevas, olvídate del tapón en el estacionamiento, que si la tienda. Hoy, arreglar asuntos con Dios es más importante que cualquier cosa. Y por unos minutos reflexiona en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho.